Es un experto estudioso en temas demográficos. Hace poco ha editado un libro de la evolución de la población en los últimos años en Castilla y León, y sobre la cual saca una serie de conclusiones muy interesantes. Joaquín, todo tuyo. Pues mirad, lo primero que quiero es agradeceros a Juan Manuel Palomares y a la Unión de Campesinos de Segovia vuestra invitación para venir aquí a Segovia. Sí, para hablar de un tema que yo creo que es interesante, que es un poco la defensa de nuestros municipios, que se ven en estos momentos en una doble encrucijada. Por un lado, sus propios problemas, que son muchos, y por otro, las nuevas leyes que tanto el Gobierno central como el de la Junta están intentando aprovechar la crisis para hacer una reforma de las administraciones locales para ajustarlas a las medidas de sus propias necesidades, pero no a las de los habitantes del mundo rural. Entonces, también quiero daros las gracias a todos los que habéis venido. Ojalá que el salón estuviese lleno, pero bueno, parece ser que esto esperemos que vaya a más, ¿no? Bien, mirad, hace unos días el alcalde de Arcos de la Polvorosa, un municipio zamorano de 250 habitantes, que está cerquita de Benavente, me envió 2 artículos que escribió en la prensa zamorana en octubre de 2011 y en agosto del año pasado. Y me parecen interesantes y como han sido publicados en la prensa, se pueden leer. Dice, no hay día que no me desayune con algún artículo de opinión hablando de la ordenación del territorio. Y qué curioso que la mayoría de los que se atreven a opinar son urbanitas. Todas estas personas que están predicando estas propuestas, incluido el consejero de turno, lo primero que deben hacer es conocer en profundidad nuestros pueblos, ver cómo se gestionan, consultar con sus vecinos y luego opinar. No saben que en los lugares donde mejor se optimizan los recursos y más se estira el dinero es en los pequeños municipios. En estos lugares no se puede dar más con menos. Que nos expliquen de dónde va a proceder el ahorro si los servicios que se prestan son más baratos, si la mayoría de nuestros cargos públicos prestan sus servicios de forma altruista, si no se puede reducir más el número del personal. Y aún así, la mayoría de estos municipios no presentan déficit. Por ello, vuelvo a invitar a quien lo desee a que se acerque y compruebe qué servicios se prestan, cómo se gestionan, qué presupuestos se manejan y a partir de ahí contrapongan esta gestión con la que pretenden implantar. Y si demuestran que nuestros pueblos van a salir beneficiados, seré yo el primero en adherirme voluntariamente al proyecto. Entre otras cosas, yo le contesté, nuestros municipios son muy antiguos y todos deberían de saber que no es cuestión de ideología, es cuestión de sensibilidad, que han tardado siglos en llegar hasta aquí. Unas veces les ha ido mejor, otras peor, y nadie se engaña si decimos que los más pequeños y casi todos los medianos no están en su mejor momento y no están para experimentos. Las decisiones que se tomen han de ser, por tanto, muy meditadas y pensando en el largo plazo y en el bien de las gentes que viven en ellos, y no como las administraciones grandes que parece que tan solo pretenden ahorrar unas perrillas que no les solucionarán absolutamente ninguno de sus grandes problemas financieros. Si a usted, que es el alcalde del partido gobernante, no le hace mucho caso, imagínese a mí que no ostento cargo alguno. Bien, yo creo que al hilo de esta lectura aparecen 2 cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Antes de entrar en el conocimiento de las leyes y sus efectos en el mundo rural, que también nos han sido expuestas. Y esas 2 cuestiones que yo creo que son importantes, primero saber de qué cantidades de dinero se está tratando. ¿Cuál es la deuda municipal en estos momentos? Porque parece que todo tiene que ser ahorrar y eliminar deuda. ¿Y cuáles son las cantidades que se pretenden ahorrar? Y en segundo lugar, que es más importante, las personas. ¿Qué tipo de municipios van a verse afectados por estas medidas? En cuanto a las cantidades que se deben, ¿cuál es la deuda de estos momentos? Os tengo que decir que no todos los municipios se han empeñado por igual en los años pasados y, por lo tanto, no todos deberían pasar por las mismas fatigas en el futuro. El Ministerio de Hacienda pretende ahorrar unos 7.000 millones de euros con la reforma de las competencias municipales que presentó hace un par de meses y que el Gobierno central parece empeñado
en seguir llevando adelante, incluso en contra de las enmiendas y recomendaciones que le hace la Federación de Municipios y Provincias, donde incluso ellos tienen mayoría. Y bien, como el Ministerio ha hecho estos días de atrás públicos los datos de deuda viva de todos los municipios de España, pues yo se repartió por ahí una de las hojas en la que aparece la deuda. Bueno, supongo que los números son pequeñines, la luz no es muy buena, pero por lo menos podremos seguir un poco el hilo del tema. Bien, en la primera hoja que os he pasado, en el margen inferior, se ve la deuda de todos los municipios de España, asciende a 35.290 millones de euros. Pues bien, de esa deuda, Madrid, la ciudad de Madrid, no la comunidad, la ciudad de Madrid debe 7.429 millones y Barcelona debe 1.178 millones con la mitad de población que Madrid. Valencia debe 975 millones con la mitad de población que Barcelona. Y también se puede observar cómo Zaragoza pues debe prácticamente la misma cantidad que Sevilla, el doble que Sevilla contando con la misma población. Por tanto, cuando se habla de recortes, de controlar deudas, yo creo que es algo que queda clarito, es que todos no han gastado igual. Y es de suponer que si lo que se quiere es meter en cintura a los despilfarradores, pues no se puede tratar a todos por el mismo rasero. Y os decía esto por no mencionar el caso de Bilbao, cuya deuda es en la actualidad de 2 millones de euros, que es, como podéis comprobar, mucho menos de lo que deben algunos de nuestros municipios medianos, que aparecen también en la tabla. Bien, estaréis vosotros de acuerdo conmigo en que quizás sería mejor saber quién ha gastado y quién ha estado detrás de la gestión y de las cuentas de cada uno de esos municipios, tirar de las orejas a los manirrotos y aprender de los que han hecho mejor las cosas, lo que nos enseñaría a mejorar, a hacer el gasto con más prudencia y valorar más las consecuencias de las decisiones que se adopten en el futuro. Pero la verdad es que no parece que ese sea el objetivo del Gobierno, puesto que el máximo responsable de la deuda madrileña, en vez de pedirle cuentas, ha sido ascendido a ministro de Justicia. Cuando pasamos a los datos de Castilla y León, sucede exactamente lo mismo. Si damos por bueno el control de deuda de Barcelona, pues tenemos que tener en cuenta que nuestros 15 municipios mayores de 20.000 habitantes suman una población algo inferior a la capital catalana y una deuda algo superior. Pero, desde luego, globalmente sus datos están mucho más cerca de la gestión de Barcelona que de la gestión de Madrid. Por tanto, creo que sería injusto tratar a nuestros municipios como a las otras comunidades autónomas que digamos que estos años atrás han gastado con más alegría. Ahora bien, cuando vemos el endeudamiento de nuestros municipios, especialmente de los menores de 5.000 habitantes, vemos que entre todos ellos tienen una deuda per cápita que es la cuarta parte de la deuda que acumulan nuestras ciudades. Y ojo al dato, la ciudad de Valladolid suma tanta deuda como todos nuestros pequeños municipios, pero teniendo solo 1/3 de la población. Y la ciudad de León suma más deuda que entre los 2.190 municipios de este bloque, teniendo casi una sexta parte de la población. Y por último, pues bueno, no me resisto a comentaros que entre todas las entidades locales menores, que son unas 2.500, como nos contarán, y las mancomunidades de Castilla y León, resulta que deben entre todas 3 millones de euros. Por lo tanto, creo que el alcalde Zamorano lleva bastante razón al preguntarse de dónde va a salir el ahorro. Y yo, como el alcalde, me pregunto, ¿de verdad alguien cree que se puede ahorrar más en la gestión de los pequeños municipios? ¿Que las diputaciones van a ser capaces de gestionar mejor, con más eficiencia? Si tenemos en cuenta que entre las 9 diputaciones acumulan más del doble de deuda que 2.190 municipios, más incluso que sumándoles a los municipios las 2.500 entidades locales menores y todas las mancomunidades juntas, pues tenemos que decir que si además a esto añadimos que de sus presupuestos consumen la mitad en personal y que no tienen infraestructura
ni personal, ni medios técnicos para gestionar lo que se supone que dicen que las nuevas leyes van a gestionar, es de suponer que pretender que van a ahorrar algo es una quimera. A mí no me parece posible que puedan ahorrar algo de unas cantidades que ya de por sí ellos deben mucho más que aquellos a los que pretenden enseñarles algo. Por tanto, que nadie se engañe. Mucho me temo que la motivación profunda de esta reestructuración de competencias municipales, que pretende la eliminación de entidades locales menores y mancomunidades y que va a afectar también a la mayoría de los municipios y que les va a afectar más cuanto menos población tienen, pues la motivación tiene que ser otra que la eficiencia de los servicios prestados y que el abaratamiento de los costes. El otro elemento sobre el que yo creo que se tendría que pensar, os decía antes, al principio, además de los dineros, es ver sobre qué personas, sobre qué cantidad de municipios estamos hablando. ¿Cuál es la organización de las personas en los municipios de Castilla y León? Y bueno, pues durante los últimos 2 años, pues he intentado estudiar algo sobre el asunto, cuando se empezaron a oír algunos planteamientos de soluciones para los problemas del mundo rural. Y el resultado, pues bueno, pues fue la publicación el otoño pasado de un libro que se titula Mirando al cielo, apuntes para un estudio de la demografía de Castilla y León, y por tanto es un poco anterior a las fechas en que se hicieron públicos los proyectos de ley tanto del Estado como de la Junta, pero que creo sinceramente que el contenido es de plena actualidad, un poco más allá de la actualización de los números. Y bueno, pues comentaros que aquellos que quieran consultarlo, pues parcialmente está publicado en Internet cada uno de sus capítulos. Bien, pero lo más importante es que al empezar a trabajar en este libro me propuse 3 objetivos. En primer lugar, aproximarme a la realidad de la población de Castilla y León. Pueblo a pueblo, pues tras los números generales de la comunidad y de cada una de sus provincias, la realidad de amplias comarcas y de innumerables municipios, pues poco tiene que ver con las medias demográficas. Y en segundo lugar, el objetivo era intentar comprender cómo se ha llegado a esta desolación de nuestros campos, porque la verdad es que no creo que las cosas sucedan porque sí, ni tampoco creo que se arreglen mirando al cielo, que es un poco lo que le daba título al libro. Y en ese contexto de intentar comprender las cosas, reflexionar un poco dónde ha ido a parar el dinero que desde las administraciones se ha invertido en el sostenimiento de las actividades rurales. O, por ejemplo, ver cuáles fueron los efectos de las agrupaciones de municipios de los años 60, del siglo pasado. Ahora que se pretende, pues, impulsar las nuevas agrupaciones de municipios. Y finalmente, pues, además, intenté acercarme a las responsabilidades políticas, porque es que a mí lo que no me sirve es lo del pío pío que yo no he sido. Y en tercer lugar, la otra línea del trabajo era que, porque todo considero que no tiene que ser criticar, pues el hacer una serie de propuestas o al menos reflexiones acerca de la dignificación de la vida rural, de las diferencias entre el mundo agrario y el mundo rural, de la imperiosa necesidad de ayudar a las mujeres del mundo rural, del cuestionamiento de las diputaciones, de la eficacia de las mancomunidades, de la eficacia de las infraestructuras en la lucha contra el despoblamiento del mundo rural, y sobre todo de la necesidad de una política, de un nuevo enfoque del desarrollo rural a largo plazo sobre un modelo territorial que respete las competencias municipales y que apueste, en mi opinión, por las cabeceras de comarca como elemento dinamizador de las mismas, y a las que se deben mejorar sus infraestructuras viarias y a las que se deben mantener sus servicios, aunque no cumplan requisitos de viabilidad que se puedan pedir a las ciudades, porque son un elemento dinamizador de los municipios que hay en su entorno, de los pequeños municipios. Bien, como os decía, en el intento de aproximarme a la población de Castilla y León pueblo a pueblo, pues me ha salido pues un volumen quizá excesivo, ¿no? Y porque es que estamos hablando de 2.248 municipios, más de la cuarta parte de los municipios de toda España. Pero tenemos que tener en cuenta que el volumen de población apenas es el 5% de la población nacional. Por lo tanto, todo lo que se hace en los pequeños municipios y en los grandes, que prácticamente no hay ninguno, tiene una incidencia enorme en el día a día de las personas. Aranda de Duero, por ejemplo, que es
la más chica de las ciudades mayores de 30.000 habitantes, aquí nos parece una ciudad, ya casi es una ciudad, 30.000 habitantes. Pero es que en España hay más de 200 municipios mayores que Aranda de Duero. Bien, el resultado del trabajo entre los años 1996 y del año 2010 ha sido, como podéis ver en el primero de los cuadros, que ya lo tenéis actualizado, es que, si podéis verlo, el crecimiento ha sido muy desigualmente repartido. No puede haber más variedad en la evolución demográfica de nuestras 9 provincias, puesto que hay 3 que han aumentado sus censos, Burgos, Segovia y Valladolid, otras que cuentan con una despoblación continua y con unos números verdaderamente preocupantes, como son León, Palencia y Zamora, e incluso 3 provincias cuyo incremento de población era muy débil, como Ávila, Soria y Salamanca, pero que ya en el salto hasta el 2012 ya se ve como, por ejemplo, esta provincia de Salamanca ya vuelve a tener unos números negativos en el periodo que estamos tratando. Si nos fuésemos más atrás, veríamos todavía un declive mucho más grande de la población y generalizado. Y si entramos a ver de lleno lo sucedido en los municipios, por su volumen de población, que es lo que tenéis en el cuadro número 2, pues veríais que a nivel regional se puede comprobar que el crecimiento ni ha sido lineal ni ha sido uniforme. Cada grupo ha llevado una evolución pues bastante distinta. Pero bueno, esta forma de ver los municipios tampoco me parecía suficiente para entender su realidad. Y entonces busqué un espacio intermedio entre el municipio y la provincia, y entonces vi que creo que la evolución de la población en Castilla y León lleva al menos 3 velocidades distintas. Por un lado, la población urbana, tanto de las ciudades como de los municipios próximos a ellas, en un radio entre 10, 15, 20 kilómetros, depende de la capacidad de cada una de las ciudades. Por otro lado, está la población rural de 5 comarcas de Castilla y León, próximas a otras comunidades autónomas, en concreto a Madrid y al País Vasco, que han tenido un crecimiento demográfico discreto, pero positivo. Y finalmente había la mayor parte del territorio de Castilla y León, del resto del mundo rural, más alejado de la influencia de nuestras ciudades o de áreas urbanas más allá de nuestra comunidad, que ha tenido un declive demográfico muy considerable. Y resumidamente os puedo decir que las 12 ciudades, que lo tenéis en el cuadro mayores de 30.000 habitantes, que lo tenéis en el cuadro 3, pues entre todas ellas han sumado 34.000 habitantes. Y hay que destacar que han sido las ciudades, cuanto más pequeñas prácticamente, las que más han sumado al conjunto urbano, puesto que 3 de las 4 más populosas han perdido población, como es el caso de Valladolid, de Salamanca y de León. Y como estamos en Segovia, pues podéis ver que hasta el 2010, pues en 14, 15 años, la ciudad de Segovia solo había sumado 1.461 habitantes. Sin embargo, cuando nos vamos un poco más allá de lo que es la ciudad, en su entorno urbano, volvemos a ver que esta población, hasta los 30 kilómetros, ha sumado 130.000 habitantes y que han aumentado su censo 178 de los 332 municipios ubicados a esas distancias. Más de la mitad de los municipios han sumado población. Y si lo vieseis en los grupos de hasta 10 kilómetros, veríais que son la inmensa mayoría de ellos los que han sumado. Luego ya de 10 a 15 kilómetros, que parecen distancias pequeñas, pero que son muy definitivas. Y ya cuando se pasa de los 15 a los 20 kilómetros, solo 2 o 3 ciudades tienen capacidad de influencia. La mayoría de los municipios a esas distancias ya pierden población. Pues bien, en resumen, os quería decir que en estos años, entre el 96 y el 2010, por primera vez en su historia, la población de esta comunidad ha pasado a ser mayoritariamente urbana. Pues en el año 2010 os decía que de los 2.559 habitantes de la comunidad, 1.616.000 ya viven o en las ciudades o en su entorno más inmediato. Entonces, asistimos a una nueva realidad urbana reciente que afecta a todas y cada una de nuestras ciudades
y a todos y cada uno de los conjuntos provinciales, que es lo que está cambiando las medias aritméticas que os decía al principio. Salamanca mantiene la población. Cuando nos vamos a un poco más allá de los 15, de los 20 kilómetros, el panorama es muy distinto. Lo mismo sucede en Soria o en Ávila, en todas nuestras provincias. Y como estamos en Segovia, pues os puedo decir que el censo de 26 de los 30 municipios del entorno de la ciudad ha aumentado y que en conjunto han sumado 12.000 habitantes nuevos, un 75% de la población que tenían hace 15 años. Pero bien, frente a este crecimiento de las poblaciones de nuestras ciudades y de su entorno, por primera vez en la historia, resulta que el medio rural, más allá de los 20 kilómetros de nuestras ciudades o de cualquier otra, tiene ya menos de 1 millón de habitantes y además con evidentes contrastes. Os decía que hay 4 comarcas próximas a Madrid y otra al País Vasco que han aumentado su población de una forma modesta. Y es de señalar que esta población se está concentrando en los municipios mayores de 2.000 habitantes. Pues han sumado vecinos 13 de los 16, lo tenéis en el cuadro 5, 13 de los 16 municipios que superaban los 2.000 habitantes han aumentado su censo. Y entre todos ellos, entre esos 16 municipios, de un total de 128, entre esos 16 municipios agrupan ya el 60% de la población de estas comarcas. Y como estamos en Segovia, pues os diré que en el nordeste de Segovia pues han aumentado su población en esos años 16 de 44 municipios, destacando el caso de Riaza, pues que ha sumado 800 habitantes, incluso ha llegado a superar los 2.000. Y en el suroeste de Segovia también han aumentado su censo 10 de los 11 municipios segovianos de esa área, destacando el Espinar, que ha sumado casi 4.000 habitantes. Bien, frente a estas realidades demográficas globalmente positivas, el resto del mundo rural de Castilla y León, lo tenéis en los cuadros 6, 7 y 8, que son los dedicados a estas áreas, pues han perdido nada menos que 120.000 habitantes, el 12 y pico % de su población. Estamos hablando de un contexto nacional en el que la población ha aumentado un 17%, 7 millones y pico de personas ha aumentado la población del Estado. Y en cambio, nuestro mundo rural ha perdido el 12% de su población, 120.000 habitantes. Por lo tanto, en resumen, el mundo rural de Castilla y León, apenas quedan ya 28 municipios mayores de 5.000 habitantes y 54 que superan los 2.000 habitantes, con un escaso crecimiento demográfico y que se está viendo comprometido, entre otras causas, porque su papel de centros comarcales cada vez es más débil al ubicarse en comarcas vacías de gentes y que además esos municipios, ese puñado de municipios, están corriendo el riesgo de ruralizarse en vez de convertirse en focos de desarrollo. Y prueba de ello es que en esos 15 años en los que la población de España subió de una manera tan destacable, pues 12 de los 35 municipios mayores de 2.000 habitantes dejaron de llegar a ese límite demográfico. Y que incluso 46 de los 120 que superaban los 1.000 habitantes, pues ya no llegan a ese modesto listón de los 1.000 habitantes, que es más que simbólico. Pero como les decía al principio, el libro se publicó en otoño pasado y en él ya se hacían patentes los efectos de la crisis en la población. Por eso marqué pues, el año 2008, que lo veréis en casi todos los cuadros. Y ya hasta el año 2010, en los 2 primeros años de la crisis, se veía un enorme frenazo en la evolución de la población. Si volvéis al cuadro número 1, veréis que un poco al margen he puesto cómo ha ido evolucionando la población en los 3 últimos años. Y así se comprueba que lo que parecía un parón en el crecimiento se ha convertido en un retroceso demográfico severo. Y entre los años 2010 y 2012, nuestra comunidad ya perdió 13.000 habitantes. Y el tema se agrava porque estos días, en esta semana, se han hecho públicos los datos provisionales a 1 de enero de 2013.
Y en un año la población de nuestra comunidad ha perdido 30.000 habitantes. No deja de ser cruel, me parece a mí, que en una comunidad que apenas se benefició del incremento de la población en unos años favorables, apenas ha llegado la crisis y ya es la comunidad de las 17 que aporta los números más negativos. Porque os hagáis una idea, prácticamente todas han perdido población. Andalucía ha perdido 28.000 habitantes. Es la que, digamos, que estaría en segundo lugar después de Castilla y León. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que es que Andalucía tiene más del triple de la población que Castilla y León. Por lo tanto, los efectos aquí es que están siendo muchísimo más graves. Y decía que esa sangría demográfica no es igual en todas partes, pues como podéis comprobar en la otra hoja, las 3 ciudades que perdían población, que os decía antes, Valladolid, Salamanca y León, se han sumado las que no están sombreadas. Miranda de Ebro, Ponferrada, Palencia, Segovia y Zamora. Ya pierden población. Y eso que los municipios de su entorno todavía están sumando. Con lo cual resulta que los saldos demográficos del mundo rural todavía son más graves. Y por último, saldría muy voluminoso, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar algunas de las comarcas, vi que la población que permanece en los pequeños municipios, especialmente en los menores de 3.000 habitantes, vemos que en muchas comarcas ya hay más población mayor de 80 años que menor de 20. A mí me parece una situación pavorosa. Y si esto es grave, también lo es que entre los 20 y los 45 años, por cada 4 hombres en el medio rural, en esos municipios de menos de 3.000 habitantes, por cada 4 hombres tan solo quedan 3 mujeres en esa franja de población. En definitiva, en Castilla y León las mujeres, todavía niñas, pues marchan a estudiar fuera del mundo rural, donde se han cerrado las escuelas, y en su mayor parte ya no vuelven. Entonces, pues me parece que es un problema gravísimo que no se soluciona ni con caravanas de mujeres y, como decía el otro día, ni con programas de granjero busca esposa. Yo creo que el tema es muy serio. Y en resumen, igual que os decía antes, que en esas poblaciones que están en torno a las ciudades iba a ser un espacio que iba a estar afectado por una de las figuras que hablábamos antes en las nuevas leyes, es en estas zonas de una débil población donde se pretende instalar la medida estrella de la nueva Ley de Ordenación del Territorio de la Junta, las unidades básicas de ordenación de servicios del territorio, las UBOs, y donde además el Gobierno central pretende cambiar las competencias municipales, reducir el número de concejales y, lo que es más grave, en definitiva, reducir los servicios que hoy prestan a los ciudadanos, primero en favor de las diputaciones, que evidentemente no tienen capacidad de gestionarlo y que serán privatizados. Y como no serán rentables, terminarán por ser eliminados. Incluso ahora mismo ya sin pasar a la Diputación y sin pasar a ser privatizados, estamos viendo todos los días noticias de que se cierran colegios, de que se cierran ambulatorios, de que se cierran farmacias, de que se cierra todo. Unidades veterinarias, se está cerrando todo. Da la sensación de que tienen prisa de dejarlo todo cerrado para cuando entre en funcionamiento la nueva ley, pues ya no se le puede achacar a la ley. Poco más os puedo contar. En estas nuevas leyes para nada se hace mención a la mejora en la financiación de los municipios o a una comarcalización eficaz y apegada a la realidad de las gentes o una mejora de las infraestructuras o la potenciación de los recursos autóctonos, que estoy convencido de que son muchos, desde los agrícolas hasta el ocio. Medidas estas que pide cualquiera que se acerque al tema y que se solicita hasta por el propio Consejo Económico y Social de Castilla y León en su informe al proyecto de la Junta, que es muy crítico. Y en definitiva, pues en vez de ver una inversión en el mundo rural, que da la sensación de que agoniza, lo que pretenden es ahorrar más y más en sus propias partidas presupuestarias. Ya hemos visto al principio cuánto deben los municipios. Por lo tanto, es fácil adivinar que no habrá un ahorro significativo y que de haberlo, pues será muy escaso. Pero el daño me da la sensación de que va a ser
gravísimo.